Hoy en De Cara con PCT, Eduardo Luis Cantillo tiene como invitado al presidente de la Sociedad de Arquitectos del Magdalena para hablar de las falencias en el crecimiento y control urbanístico de Santa Marta. Bienvenidos una vez más a De Cara con PCT, el espacio en el que le damos respuestas a esos interrogantes que nos hacemos a diario en Santa Marta. Hoy un invitado muy especial, se trata del presidente de la Sociedad de Arquitectos Territorial Magdalena, señor Daniel Barón. Señor Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a De Cara con PCT. Muchas gracias, con mucho gusto. Hay un interrogante que hemos desarrollado durante esta semana, que es el control urbano en la ciudad de Santa Marta. ¿Qué le preocupa a usted de la ciudad de Santa Marta con respecto a esta situación? Bueno, del control urbano nos preocupa como gremio, como arquitectos que ejercemos independientemente de nuestra profesión en el territorio urbano de Santa Marta, nos preocupa sobremanera la ausencia de norma. En este momento la ciudad está pasando por una coyuntura muy particular. El POT del año 2000, que debió ser revisado y debió ser actualizado, todavía está en formulación, y hay una actuación administrativa reciente de parte del secretario de Planeación del distrito que revocó unas circulares aclaratorias de norma que se construyeron a lo largo de varios años, y que le dieron forma urbana, forma normativa a sectores como Bellavista, Bavaria, las Playas Salguero en el Rodadero, los corredores múltiples 3 en toda la ciudad, que son básicamente los principales ejes viales, Avenida del Ferrocarril, Avenida del Libertador, Avenida del Río. Esas circulares que determinaban las alturas, los retiros, los aislamientos fueron revocadas y nos retrotrajeron a la norma inicial, que era una norma frágil, ambigua, que se prestaba digamos, a conflictos en su aplicación. Eso es lo primero que nos preocupa. Lo siguiente del descontrol urbano es que realmente la ciudad, a través de sus últimas décadas, no ha ejercido realmente un control urbano que oriente el desarrollo de la ciudad. Teniendo en contexto lo que se ha presentado en todo el país y en lo que comprende América Latina con la presencia o la llegada de sismos, huracanes y todo lo demás, ¿a qué se expone la ciudad de Santa Marta teniendo en cuenta que hemos descuidado ese control urbano? Bueno, yo no creo que el tema de control urbano vaya ligado al tema ahora recurrente, pero que está nuevamente de actualidad, que es el tema de las amenazas sísmicas. Realmente el tema de la ausencia de control es un tema más para evitar que se hagan construcciones informales. Sí es cierto lo que pasó en México recientemente, lo que pasó ahorita la semana pasada en norte de Santander, que hubo un sismo de 5.6 sobre la escala, realmente es normal. O sea, en Santa Marta, sin que lo percibamos permanentemente, está moviéndose el suelo. Aquí hay una confluencia de dos fallas, la de los Montes de Oca y la falla de San Andrés tal vez, que categorizan los suelos de Santa Marta como riesgo sísmico o amenaza sísmica media. Pero digamos que Santa Marta se expone a lo que se expone cualquier ciudad del país o cualquier ciudad del mundo. O sea, depende del sector del territorio. Unos sectores están más expuestos que otros. Por ejemplo, el centro histórico de Santa Marta sería mucho más vulnerable en la medida que, por su naturaleza fundacional y por ser la parte del territorio urbano que contiene más construcciones antiguas, coloniales, republicanas, que se construían sin normas sismo resistentes, pues obviamente ahí es donde mayor cantidad de estragos pudieran existir, como pasó en Popayán en 1983, en abril, en aquella Semana Santa, donde tembló y se produjeron bastantes muertes y
medio centro histórico de Popayán quedó destruido. Entonces Santa Marta en ese sector estaría muy expuesta. Segundo, estarían expuestos los barrios subnormales donde se ha construido sin licencias de construcción, sin parámetros o sin la técnica que implica por lo menos un mínimo de reforzamiento estructural, como las laderas, como los márgenes de los ríos, el río Manzanares, el río Gaira. Entonces esos sectores también serían bastante afectados, pero en general la ciudad, que debo decir, tiene ya una historia muy importante en términos del desarrollo de su ingeniería civil, como quiera que tiene facultad con laboratorios de control de materiales, de resistencias, con ingenieros calculistas samarios formados en Santa Marta, especializados en sismoresistencia en el exterior. Tiene, digamos que, un muy buen fundamento técnico para garantizar que las nuevas construcciones serían menos vulnerables. Vamos a una pequeña pausa comerciales y seguimos con más de Cara con PCT. Seguimos en diálogo con Daniel Barón, presidente de la Sociedad de Arquitectos Territorial Magdalena, aquí en De Cara con PCT. Hay un tema que hemos tratado en diferentes informes, que es el espacio público en Santa Marta. Estas construcciones que hoy día pareciera que no hubiese una norma. Por ejemplo, el paramento está siendo violado. ¿Por qué no le explicamos por qué estas construcciones se están llevando a cabo y quién debería velar por esta situación? Bueno, ese tema del retiro o de la línea de paramento, de hecho el documento que antes se tramitaba, antes de que entraran las curadurías, se llamaba el paramento de construcción. Es un tema que se presta para todo. Desde la norma nacional, el retiro frontal, o sea, la distancia que deja una desde el borde de la calzada o el andén hasta la línea de construcción donde puede empezar a levantar la edificación, no es espacio público, es un espacio privado. Lo que pasa es que es una cesión que debe dejar quien construye para garantizar que eventualmente cuando la ciudad crezca pueda ampliar sus vías, para que puedan pasar por allí los servicios públicos si se requieren ensancharlos. Pero ahí hay también de todo, hay desde quien abusivamente construye inclusive dentro del andén. Usted ve en el barrio Boston hay escaleras en los andenes, uno va caminando y de pronto aparece en un segundo piso porque no se dio cuenta de subir un apartamento. O hay paramentos que están en discusión. Por ejemplo, cuando se hizo la avenida del ferrocarril, hace muchos años, en esa época no existían las normas de expropiación. O sea, simplemente el alcalde o el gobernador decía, se hace por ahí se mandaba. Entonces muchos predios quedaron con las dimensiones que tenían antiguamente en sus escrituras y resulta que a la hora de la verdad tienen menos longitud de fondo porque la cesión de la vía les quitó 15 metros, 8 metros. Entonces, cuando se van a licenciar, si uno no tiene cuidado con esos temas de escrituras y de dimensiones, perfectamente puede diseñar y licenciar un proyecto que por escritura pública está bien colocado con relación al retiro, pero que en la realidad termina metido dentro de lo que debía ser un antejardín. Quienes cometen esta infracción, por ejemplo, estas edificaciones pueden ser demolidas, hay facultades para hacer demolición de estos espacios invadidos. Por supuesto, o sea, la acción de la entidad territorial, en este caso el distrito, debe ir encaminada a garantizar que la ciudad pueda ensanchar sus vías y sus redes de servicios. Lo que pasa es que también existe el debido proceso y algunas se podrán demoler, no todas, otras no, otras habría que analizar el costo-beneficio de iniciar un proceso de demolición. Si el distrito tiene para tumbar una casa de 2 pisos, de pronto podrá tumbar hasta un edificio de 4, pero seguramente no uno de 12, 15 o 18 pisos. Entonces, cada caso es muy particular, pero en general tal vez lo que existe es la costumbre de utilizar el antejardín para construcciones ligeras, provisionales, que con el paso del tiempo terminan volviéndose definitivas. Y es el caso del barrio residencial
que por cuestión de la influencia de la villa termina volviéndose comercial. Entonces, El caso de Marbella. O Bavaria. Bavaria, que eran unas casonas con unos buenos retiros, entonces resulta que la actividad sobre la villa termina haciendo que esas casas se vuelvan comerciales, y entonces el uso de la terraza para el restaurante, para las comidas rápidas, y entonces el negocio de comidas rápidas prospera, entonces le ponen techo, lo cierran y terminan. El Rodadero es tal vez la carrera segunda del Rodadero, es lo más diciente. ¿Usted respalda esta frase, Santa Marta está creciendo sin ley? No. ¿Por qué? No, la ley está. La ley, la norma existe. Santa Marta está creciendo. Santa Marta tal vez está creciendo desordenadamente por la ausencia de un plan de ordenamiento territorial, pero la ley existe. Y con una ley en papel y que no sea efectiva, ¿de qué nos sirve? Fíjate que yo percibo todo lo contrario. Por el contrario, aquí hay jueces que están dictando sentencias que tiran línea de ordenamiento territorial. Hay muchos casos. Hay un centro comercial en el Rodadero que se llama Recife, que empezó con un conflicto con los vecinos hace tal vez 7, 8 años, cuando estaba en construcción, por cuenta de que el POT exige que en centros comerciales, supermercados, este tipo de negocios de gran magnitud, las vías de acceso para el abastecimiento se hagan por las vías de menor importancia, es decir, por las barriales, no por las avenidas. Ese centro lo hizo, cumplió con la norma, pero a los vecinos no les gustó que les alteraran su tranquilidad. Iniciaron un proceso judicial y terminó una sentencia de una juez ordenando una paralización de la obra. Entonces dictó medida ahí con línea de ordenamiento territorial. Señor Barón, nos llevaríamos 2 horas hablando de este tema, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación a De Cara con PCT, y aquí siempre es invitado para dialogar este tema que le es de mucha importancia para nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, y a nombre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Magdalena, pues cuenten con nosotros. Somos órganos consultivos del gobierno, y dentro de los 130 afiliados hay personas que manejan temas urbanos, temas de restauración, temas de mobiliarios, de avalúos, que también podrían con mucho gusto aportar a la discusión de la construcción ordenada de ciudad. Ahí está la invitación para todos que estamos pensando en construir, pues socialicemos con expertos en el tema para hacer una construcción acorde a la ley. Gracias por estar con nosotros, y como siempre la invitación es a que sigan con nosotros a través de las redes sociales y a través de las pantallas. Esto es De Cara con PCT.